Nos da mucho gusto recibir aquí a Alba Rodríguez y Yamina Dixon. Ellas son la directora y la gerente de comunicaciones de la organización sin fines de lucro Save the Children, o Salvemos a los Niños en español. Esta es una institución que trabaja desde 1976. Díganos un poquito más qué ustedes hacen acerca, cómo abordan el problema de la niñez en República Dominicana. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación en esta mañana y por unirse a hacer una voz a favor de la niñez dominicana. Nosotros en la República Dominicana tenemos 40 años trabajando, cumplimos apenas el año pasado. Anteriormente fuimos fundados como Fundación para el Desarrollo Comunitario, bien conocido como FUDECO, en algunos sectores del país y provincias. Nuestro presidente fundador fue Horacio Ornes. Que murió hace un par de años. Lo recordamos muy Aquí bien. vino varias veces al programa. Sí, él mantuvo su liderazgo en la institución hasta el 2012. Nosotros, como parte de la Alianza Internacional Save the Children, trabajamos principalmente en todo lo que es la defensa y promoción de los derechos de la niñez. Nuestra fundadora, Eglantine Jebb, en 1919 fue quien redactó. ¿En qué año fue? En 1919, tenemos casi un siglo de existencia. ¿Tanto tiene Save the Children? 98 años a nivel global. Se está poniendo viejita. Fue quien redactó la primera Carta de Derechos, que luego fue ratificada por Naciones Unidas por la mayor parte de los países como la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. O sea, fue Save the Children que tuvo ese mérito de arrancar con lo que se convertiría en ese código internacional. Exactamente. Entonces, digamos que esa es nuestra carta magna y nuestra fuente de todo. ¿Y en cuántos países opera hoy día Save the Children? Estamos presentes en aproximadamente 120 países alrededor del mundo. Y digamos que respondemos a la mayoría de las crisis y respuestas humanitarias, estamos presentes principalmente. O sea, es un mandato institucional el que estemos presentes en la mayor parte de las crisis y mandatos internacionales, así como en programas internacionales en cada uno de los países. En estos días, Save the Children ha presentado un informe sobre la niñez en diversos países, pero en el caso particular de la República Dominicana, una deuda. ¿Cuál es la situación de la niñez según Save the Children? ¿Cuál es la deuda social que tenemos con los niños y niñas de la República Dominicana? Bueno, muy buenos días. Gracias también de mi parte por la invitación. Efectivamente, es una deuda que hay en República Dominicana. Según este informe, que forma parte de nuestra campaña global Hasta el último niño y niña, que pretende alcanzar a todos los niños, de los más excluidos entre los excluidos. Dentro de esta campaña, este informe lo que ha creado es un índice de peligros para la niñez. Son 8 indicadores, 7 de los cuales aplican para la República Dominicana. El único que no aplica es población, niños desplazados por conflicto armado, afortunadamente. Y de esos 7 indicadores, República Dominicana en su ponderación ocupa el puesto 120 de 172 países. 120 entre 172 países. Seguido de la República de Haití, que ocupa el lugar 121, y Venezuela el 125. El resto de países, algún centroamericano como Honduras y El Salvador, que también están en puestos similares, y el resto son países africanos que están en situaciones de desastre crónico o en conflicto armado, como los países de Oriente Medio. Los indicadores que se han utilizado para crear este índice son aquellos... Perdón, en el contexto latinoamericano, ¿qué posición ocupa la República Dominicana entonces? ¿De lo de la región, o de América, de la región americana? Como el cuarto. Como el cuarto. ¿El cuarto peor o el cuarto mejor? Peor. El cuarto peor. O sea, después de nosotros, ¿quiénes están? Haití y Venezuela, tienen unas condiciones particulares, Honduras y Salvador. Haití, Venezuela y Honduras y El Salvador. Solamente esos 4 están peor que nosotros. Y básicamente la condición de Honduras y El Salvador está muy relacionada con la violencia que se da con las maras. Sí. Exacto. Pero son 35 países en América. Sí. Pero increíble, porque antes Bolivia resultaba en ese tipo de estadísticas y ya parece que Bolivia pudo dar el salto. Sí, la cuestión es que este índice mide una serie de peligros que pueden fracturar la vida y el desarrollo pleno de un niño, y en por lo menos 2 de ellos República Dominicana tiene un liderazgo regional: el embarazo adolescente y el matrimonio infantil. Y esas 2 cosas influyen mucho. Influyen mucho. En la tabla de posiciones. Exacto. Somos el segundo país de la región en embarazo adolescente. ¿Quién es el primero? Haití.
Haití. a Haití también. Ah, bueno. Bueno, ¿y con quién más competimos en embarazo de adolescentes en el continente? Con los mismos países, Honduras y El Salvador. Porque yo vi en esto de una declaración y dije, eso es un error del Frente Femenino del PRM, que dice que nosotros nos disputábamos con Uruguay. Con y yo dije, Uruguay. bueno, No, Uruguay el anda que me por las mandó la nubes. declaración, yo le remití diciendo, revisen ese dato porque dudo que Uruguay esté en esta No, liga. No, desconocemos también esa Sí, información. bueno, Sí. era obviamente un Sí. error. Parece que quisieron decir otro país, dijeron Uruguay, pero Sí. Y puede dar las tasas. ¿Cuáles son las tasas, por ejemplo, en embarazo en adolescentes? Bueno, Hemos tenido varias informaciones, varias instituciones Sí. en los últimos años se han dedicado a investigar esta situación, pero ¿cuáles son los hallazgos de ustedes? Yo les voy a, primero de todo, todos estos indicadores han sido creados con datos nacionales de la ENOGAR y de la encuesta Endesa o de la encuesta de conglomerados que hace UNICEF en el país. Todos los datos del informe provienen de fuentes oficiales para todos los países. son oficiales. Sí. Son oficiales. No de Se ONG, conocían. No, como no, algunos no, no, alegan, que son- que quieren así es. desacreditar el país. No, son datos Exactamente. oficiales. Ustedes lo pueden encontrar entre los años 2010 y 2016 en la encuesta Nogar y en la encuesta Endesa. Son datos además que han sido publicados en otros informes también por UNICEF, en el Estado Mundial de la Infancia y por el Banco Mundial, o sea que son todo fuentes oficiales y contrastadas para todos los países, los 172 países que dan el informe. En el caso de los indicadores de República Dominicana, hay 7 indicadores que han sido medidos. La mortalidad infantil en menores de 5 años, que es una de los grandes retos que tiene el país en materia de salud pública, ya que estamos hablando de que hay 30,9 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Los últimos datos, que además recientemente han salido en los medios de comunicación, indican que hay 13 bebés que mueren diariamente por causas prevenibles. Todo ello debido generalmente a la calidad o muy vinculado con la calidad del servicio de salud. Otro de los indicadores que medimos en el informe es el matrimonio infantil, que para República Dominicana ocupa el 27,5% de las adolescentes entre 15 y 19 años están casadas en una unión libre, generalmente es una unión libre. Más Y- de la cuarta parte, entonces. Ajá, y lo- ¿Hasta de qué edad? hasta los 18 y 19 años. Más Pero- de la cuarta parte de las niñas dominicanas están ya casadas o en unión libre generalmente. o en unión con un hombre. Sí, pero lamentablemente lo que este indicador no refleja o no expresa es que la mayoría de esas uniones se dan con hombres que tienen 5 o 9 años, entre 5 y 9 años mayores que las adolescentes y las niñas con las que se Claro. contraen esta unión. Y- Y esto supone, de acuerdo al Código, además de protección de la niñez, un abuso. Un abuso de menor. Un Exacto. abuso de menor, El sancionado promedio por entre la 5 ley. y 9, pero debe haber muchos de 15 y 20 también. Seguramente. Lamentablemente nosotros como organización no gubernamental estamos muy preocupados porque tanto el matrimonio como la maternidad adolescente se han convertido en una forma de tratar de salir del círculo de la pobreza, porque no se están dando alternativas a las niñas y a las adolescentes. Bueno, el presidente Danilo Medina dijo la semana pasada que las mujeres buscaban un marido para salir de la pobreza. Sí. La cuestión para nosotros es que la pobreza es una cuestión de Estado y se aborda con políticas de empleo, con Claro. políticas de desarrollo industrial, con políticas de inclusión de la mujer. La mujer, las niñas, las adolescentes tienen que tener un proyecto de vida y esto no puede estar vinculado con la maternidad, no pueden convertirse en mujeres adultas porque no hay más oportunidades. Sí, y Save the Children ha establecido cuáles siguen siendo las provincias donde este problema es mayor. Yo recuerdo O las que regiones. en otros estudios resaltaba que Asua, Sí. entre nuestras 32 provincias, Sí. era la campeona en embarazo en adolescentes. Sí, el sur sigue siendo... El sur sigue siendo sí. el reino. Pero eso está Pedernal es una vinculado a la provincia que pobreza, crece que también es más absolutamente. acentuada en la región Totalmente. sur, por Sí. región. Pobreza, Sí, discriminación, Porque antes eran la región exclusión. sur y la este, pero la este con el turismo ha mejorado los estándares de vida. Entonces el sur, digamos, es lo último que queda, donde se acumula la pobreza del país. Sí, sigue siendo Asua. Pedernales también es una provincia con con una Elías alta Piña. tasa. Elías Elías Piña es Piña. la provincia con mayor tasa de pobreza y tiene también unos indicadores muy altos para casi todos los Pero en los Elías Piña temas. hablan de 85% de pobreza. Sí. Lo único que en Elías Piña lo que hay es mucha migración de jóvenes hacia otras zonas Se del están país. yendo, Sí. pero tienen que irse con Sí, eso. sí, con esa huyendo tasa. de eso.
Sí, y en cuanto a la violencia, que también uno de los factores por ustedes investigados. En este informe la violencia se mide en homicidios infantiles. En este caso, República Dominicana tiene una mejor posición que el resto de países, sobre todo centroamericanos, porque no tenemos esa conflictividad como en Honduras o en El Salvador. Se establece que hay una tasa de 11,8 niños por cada 100.000 habitantes entre 0 y 19 años. Como quiera, es una tasa alta. Y la mayoría de estos homicidios se dan por balas perdidas, por encontrarse en un mal lugar, en un mal momento, y obviamente es algo que hay que abordar. Hay otro tipo de violencia también que afecta, aunque no se recoge en este informe, y es la violencia en el hogar. En el 2014 la encuesta en hogar evidenció cómo el 67% de los hogares dominicanos afirma que usa la violencia física y psicológica como una medida normal para la educación de sus hijos. Y es algo que también afecta al desarrollo y algo con lo que nosotros como organización también estamos abordando desde diferentes programas. Sí. Cuando hablamos otra vez de la maternidad en adolescentes, la tasa dominicana es de 97,3 partos por cada 1.000. Que equivaldría al 23% de las Aproximadamente. 23% de las adolescentes en el país son madres o han sido madres. De las adolescentes. Sí. ¿Y cuál es el promedio en la región, en América Latina? ¿Qué promedio hay? Menos de 20%. O sea, nosotros tenemos 3 puntos más por encima del promedio. Exacto. Pero encabezando la lista, en el número 1. Sí, en el número segundo dos. puesto. Ujú. Eso, el embarazo adolescente es En una el número problemática dos. regional. Ajá, a nivel de la región. Después de Haití también, Ujú, en correcto. embarazo de exacto, adolescentes. Sí. O sea que la isla es la campeona. Las dos naciones de la isla. Ahí sí Lamentable. Estamos que a la no tenemos vanguardia. mucha diferencia. Sí. Sí. Oyendo estas estadísticas, estos señalamientos, una se pregunta, bueno, pero ¿y la reacción de las agencias públicas que tienen que ver directamente relacionada con esta problemática? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Han establecido contacto? ¿Han pedido el informe? ¿Cuál ha sido la reacción? Cuéntenos. Nosotros hemos recibido diferentes comunicaciones de organismos públicos solicitando el informe para trabajarlo con tomadores de decisiones al interno de las instituciones, también por organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niñez o que trabajan otro tipo de temáticas, que están interesadas en utilizar el informe como una herramienta de incidencia. En nuestro caso, para nosotros, este informe es un elemento de sensibilización también para la sociedad dominicana, para poder comprender que aquí esto está ocurriendo, que estamos dejando atrás muchísimos niños y niñas, y también es una herramienta para nosotros de abogacía con el Estado dominicano. Creemos que el país tiene una excelente oportunidad hasta 2030, es signatario de un compromiso nacional como es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que aborda parte de estos temas entre sus metas, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también promueven la eliminación y reducción de prácticamente la totalidad de estos indicadores. Así que esperamos que con esta herramienta, con este índice que se va a tratar de medir cada 2 años, se pueda hacer un trabajo de incidencia y de fortalecimiento institucional para responder a estas deudas que deben convertirse en ganancias. Y ese Al 2030. 14,5% de niños y niñas que no van a la escuela, ¿no se ha disminuido después de los últimos esfuerzos de inversión en la educación que se hacen desde hace 3 años para acá? Sí, ha habido una reducción de la cobertura, o sea, un aumento de la cobertura educativa, sin embargo todavía ese 14% está fuera del sistema. Todavía después de Sí. eso, Increíble. queda el 14,5%. Exacto. Estos niños pueden ser, por ejemplo, niños con discapacidad que no encuentran en el sistema educativo formal una educación adecuada a sus necesidades. Pueden ser niños que han desertado por situaciones de trabajo infantil o porque han sido madres y tienen que reincorporarse, porque están en una zona rural y la escuela solamente llega hasta 6º grado y para acudir a un liceo tienen que salir de la comunidad y eso dificulta su permanencia en el sistema. O sea, hay múltiples factores detrás de este 14%, que no necesariamente se están abordando desde el 4% para la educación. Y ahí influye también la tasa de deserción en la secundaria. Exacto. Que aunque la cobertura en la primaria debe andar ya por el 95%, 96%. Ajá, sí. Exacto. Pero en la secundaria es casi la mitad nada más. Sí. La deserción es alta en La el nivel deserción es muy secundario. alta. La repitencia. El trabajo también. infantil.
¿Ustedes documentaron la tasa de trabajo infantil? La tasa de trabajo infantil se mantiene desde 2014 sin variación, o al menos sin datos que hayan aportado ninguna variación, en el 12%, casi 13%. Estos son casi 360.000 niños niños y niñas que están en situación de trabajo infantil. Muchos de ellos, cuando hablamos de trabajo infantil, son niños que no están acudiendo a la escuela o que están dejando de hacer actividades propias de su edad por trabajar, y que además están en actividades que ponen en riesgo su salud física y mental. Antes esto era muy común en la zona rural, pero ¿cuál es la situación? ¿Es ahora privilegio, entre comillas, de las zonas urbanas? No, ¿Cuál es la situación? ¿O se mantiene, en las zonas rurales el sí. trabajo infantil? Nosotros trabajamos mucho en el área de San Pedro de Macorís. Pero en el área urbana también hay muchos niños que trabajan en la calle. Claro. El trabajo infantil tiene las dos caras, urbana y rural. En el ámbito rural, por ejemplo, nosotros tenemos situaciones en San Pedro de Macorís donde los niños no van a la escuela porque acuden a un vertedero a recoger chatarra varios días a la semana. Eso, aunque lo hacen, no están sujetos a ningún sistema de trabajo forzado ni formal, pero les limita para acudir a la escuela, no acuden. ¿Y esos niños en qué trabajan en San Pedro? En un vertedero. En los vertederos. En Batella Pero Alemana. solo en San Pedro. Bueno, en este caso nosotros tenemos esa experiencia que estamos tratando de rescatar en San Pedro de Macorís. Pero bueno, hay también todos los niños que se encuentran en situación de mendicidad, limpiando zapatos en zona urbana, vendiendo los semáforos. Sí, exactamente, las que esquinas. muchas veces también tenemos que recordar que no solamente pueden están en una situación de trabajo infantil, sino que pueden estar vinculados a redes de trata de personas. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a Alba Rodríguez y a Yaminya Dixon por haber aceptado nuestra invitación para venir a conversar con nosotros sobre el último informe de Save the Children, dado a conocer la semana pasada. Alba Rodríguez, la directora, y Yaminya Dixon, la directora de comunicaciones de esta institución internacional que trabaja en más de 100 países, en unos 120 países del mundo, del tercer mundo y del mundo medio, ¿verdad? En casi todos los países donde hay precariedades todavía con la niñez está presente esta institución. Muchísimas gracias por el esfuerzo que ustedes hacen para ayudar a la niñez dominicana. Sí, y ojalá que estos resultados se traduzcan en políticas, contundentes y sostenibles en el tiempo. Y muchas gracias a todas y todos ustedes también por la compañía de este martes. Empezando el mes de agosto, que esperamos que sea un poco más generoso con el clima, porque estos últimos días de julio estuvieron pesados de verdad. Este fin de semana el calor atacó con banda de música. Llegó a 34, con 34 todo atacó. grados. Aquí en la capital dominicana ni hablar. Estuvo desesperante la situación del calor este fin de semana.